titulado La generación del conocimiento, matemática y realidad en experiencias de alfabetización matemática. En este segundo artículo, y que lo podrán ver a lo largo de las presentaciones, hay una importancia en ver cómo se construye, cómo se genera ese conocimiento en relación matemática y realidad. Entonces, ya les he ido mencionando, o ya le he ido dando ideas, pistas, en qué consiste nuestra visión de la alfabetización matemática, que es necesario definirlo. Digamos, luego de estos 6 años de experiencia investigativa, he logrado sintetizarlo de la siguiente manera: como un proceso social y educativo que forma al ciudadano y lo forma para darle poder, y que ese poder tiene que ver con ir a comprender su realidad. Una de las características de nuestra visión, de nuestro proceso de alfabetización matemática, es que las experiencias se crean a partir de los intereses de los estudiantes y se procura hacer vivir la relación entre la matemática y la realidad. Es decir, no solamente es parte del discurso. No es decir que la matemática y la realidad mantienen relación y que podemos encontrarlo en nuestra vida cotidiana, sino que esa relación la hacemos vivir. La alfabetización matemática, como la hemos concebido, surge como una respuesta, como una alternativa a la enseñanza tradicional de la matemática, que ha estado caracterizada por ser bancaria, en el sentido como lo definía Paulo Freire, es tecnocrática, porque el profesor de matemática, cuando debe consultar para qué hacer en el aula de matemática, consulta primero a los actores externos, es decir, los creadores del currículo, porque va al currículo, a los creadores de los libros de texto, porque va a los libros de texto, antes de pensar, de considerar, de tomar en cuenta a los actores internos, a los estudiantes, a la comunidad educativa en general. Entonces, esa caracterización de bancaria y tecnocrática mantiene una relación. Es cientificista, como diría Oscar Barsavsky, porque se centra en la matemática, digamos, en las abstracciones matemáticas, y no en esa relación de la matemática y la realidad que te permita ver que lo que aprendes en la clase de matemática te sirve, te da poder para comprender tu realidad y para resolver problemas reales. Además, la enseñanza tradicional de la matemática ha sido descrita por Orlesco Mous como un apego al paradigma del ejercicio. Entonces, considerando esa problemática histórica, esa pesada herencia de la enseñanza tradicional de la matemática, con una rutina clásica de que el profesor expone ideas matemáticas, los estudiantes ejercitan y luego acuden a que el profesor, que todo lo sabe, lo evalúe y verifique si aprendió o no aprendió. La alfabetización matemática surge como una respuesta a eso, como una alternativa. El camino metodológico recorrido. En nuestra investigación, como les comenté al inicio, el objetivo general era promover la alfabetización matemática. Pero uno de los objetivos de acción que tiene que ver con lo que vamos a presentar en este primer video es diseñar y poner en práctica experiencias de alfabetización matemática que consideren los intereses, las expectativas y las realidades de los estudiantes, así como también los objetivos de la nación. Y aquí, digamos que definimos o caracterizamos un poco más nuestro proceso. Las experiencias no las vamos a crear desde lo que nosotros creemos que deben aprender los estudiantes, sino que van a partir de sus intereses, de sus expectativas y de sus realidades. Pero además, entendiendo que nuestra
educación debe responder a los objetivos y las necesidades de la nación, vamos a tomar en cuenta sus objetivos. En este mismo sentido, como vamos a darle voz a los estudiantes, es pertinente decir que partimos en el paradigma sociocrítico y que la metodología de investigación es la investigación-acción participativa y transformadora. ¿Qué hicimos nosotros para cumplir ese objetivo y todos nuestros objetivos? Para diseñar y poner en práctica estas experiencias, nosotros fuimos a conocer los intereses de los estudiantes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero se les solicitó a los estudiantes unos carteles y en estos carteles ellos debían reportar recortes de periódicos sobre una situación que les interesara, una que les preocupara y una que les afectara. De toda la cantidad de estudiantes tuvimos un gran cúmulo de información. Esa información fue categorizada para ir encontrando semejanzas en las temáticas que ellos proponían y eso se cruzó con los objetivos de la nación. En los casos en los cuales había una relación entre las temáticas que venían de los intereses y los objetivos de la nación. Eso nos permitió crear temas generadores. Dentro de los temas generadores que se construyeron están la economía familiar, la matemática del cambio climático, los derechos sexuales y reproductivos, la evolución de la participación de Venezuela en actividades deportivas, el reciclaje, las enfermedades vectoriales, entre otros. Aparecieron 8 temas generadores. Luego se llamó a una plenaria donde se involucraron todos los estudiantes y debían escoger uno de esos temas para investigar. Entonces, vemos que no solo se parte de los intereses de los estudiantes, sino que se le da la potestad de escoger qué estudiar. Eso tiene mucho que ver con lo que les comentaba al principio de una característica democrática del proceso de alfabetización matemática. Luego de escoger los temas para estudiar, se llevaron a cabo reuniones entre los grupos por temática para delimitar la investigación. Y luego se desarrolló toda la investigación y se presentaron los resultados. Ahora, dentro de las grandes conclusiones que llegamos sobre la incorporación de los intereses de los estudiantes, es que son sus intereses los que conllevan a contextos matemáticos. Es decir, es posible, desde los intereses de los estudiantes, que aparezcan contextos matemáticos. Y acá les presento una de las producciones. En este caso, un estudiante construyó un instrumento de medición a partir de una experiencia en la cual fuimos a la playa a determinar una medida. Y eso conllevó a la construcción de un instrumento y como pueden ver allí, emergen elementos matemáticos. Los intereses de los estudiantes convierten a la matemática en una herramienta humana para leer el mundo, su mundo. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, la matemática fue para ellos una herramienta para construir ese instrumento y resolver. Pero en las investigaciones, como la economía familiar, la matemática también les permitía comprender lo que sucedía. Este es el caso, el ejemplo de una gráfica de la variación de la cesta básica entre enero de 2017 y febrero de 2018. Así como también la matemática le permitió a este estudiante comprender la matemática o las evidencias matemáticas del cambio climático. Él hace un análisis de las representaciones gráficas que tienen que ver con la variación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y además una gráfica de la intensidad de los huracanes que provino
de su interés, porque su principal interés era conocer si los huracanes cada vez eran más frecuentes y más intensos. Los intereses de los estudiantes democratizan el aula de matemática y se genera un ambiente estimulante. Vamos a ver unas expresiones de los estudiantes donde hablan sobre que ellos escogen según sus intereses. Como podemos ver acá en estas expresiones, ellos hacen mención de que para ellos fue gratificante, les pareció muy dinámico, les pareció atractivo poder escoger qué estudiar, a diferencia de otros años escolares donde era el profesor quien decidía qué iban a estudiar. Y además, una cosa importante es que ellos encuentran un estímulo distinto. Que las experiencias surjan de los intereses de los estudiantes les crea un compromiso con sus investigaciones. Bueno, hasta acá este primer video de la presentación la primera presentación de todas que tengo que hacer el día de hoy. Para ver más, están invitados a mi canal de YouTube, donde podrán seguir otras ponencias alrededor del concepto de alfabetización matemática. Así como también una invitación al seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. Allí nuestro número de contacto. Bueno, esa ha sido todo de la primera presentación. Muchísimas gracias.